Haití no está solo, lo anunciábamos al principio del programa y realmente es muy importante para nosotros hablar con este economista, dirigente social haitiano, muy amigo de Claxo, parte de la red de Claxo, que ya en varias oportunidades hemos tenido la posibilidad de hablar con él y que realmente es muy interesante porque tiene una visión con la profundidad necesaria para entender lo que sucede en Haití. Camille Chalmers, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en el Claxo por Haití. Haití no está solo. Primero saludarte, preguntarte cómo se encuentra la situación hoy en Haití y después sí por ahí poder tener más profundidad sobre cómo se desarrollaron las últimas semanas, los últimos meses para llegar a esta situación. Digo, ¿cómo se encuentran hoy las calles en Haití? Bueno, hoy es el entierro del expresidente de facto Jovenel Moïse, que se hace en Cabo Haitiano. Podemos decir que desde el asesinato hasta ahora la situación global es bastante tranquila y no hubo ningún brote de violencia. La población se ha comportado con mucha madurez política, primero esperando una explicación de lo que pasó, porque los datos disponibles son muy confusos y no permiten realmente entender lo que pasó. Y segundo, estaba esperando con mucha paciencia una propuesta de reemplazo a nivel de la dirección del Ejecutivo. Y dentro de esta dimensión se habían dado procesos muy interesantes de encuentros, de concertación entre organizaciones políticas y sociales para definir una solución para la arquitectura de la transición política que permitiría regresar a la normalidad y al tiempo constitucional. Pero esto fue cortocircuitado por una decisión del imperialismo norteamericano a través de Naciones Unidas, que decidió nombrar a un primer ministro, Ariel Henry, y le pidió formar su gobierno, lo que hizo prácticamente en 48 horas. Y eso subleva mucha indignación, no solamente en la clase política, en las organizaciones, pero en la población haitiana en general, porque teníamos la oportunidad de desarrollar un proceso muy interesante desde el punto de vista político, un proceso de diálogo, un proceso de colectivo, de buscar soluciones, y estábamos muy cerca de definir una solución, no solamente para la transición, pero también para la agenda de la transición. Pero esto fue boicoteado y el mismo día que se daba la reunión más importante de ese proceso, el Core Group y Madame Lalim, que está a la cabeza de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, decidió nombrar a Ariel Henry. Ariel Henry es un primer ministro designado por Jovenel Moïse 2 días antes de su muerte, pero como sabemos, Jovenel Moïse no tenía un mandato constitucional porque el tiempo había vencido desde el 7 de febrero del 2021, así que es un primer ministro que no tiene ninguna legitimidad, ninguna legalidad y no tiene ninguna posibilidad de construir un gobierno que permitiría construir un ambiente para la realización de las elecciones y para definir una transición política. Así que Ariel Henry hace parte de la continuidad del poder de PHTK, hace parte de la continuidad del plan imperialista y va a buscar realizar elecciones a finales de este año que van a ser elecciones totalmente controladas por las fuerzas de extrema derecha. Camille, vemos con mucha preocupación esta lógica de continuidad, no solamente de los sectores conservadores y de derecha, sino también de la injerencia extranjera, ¿no? Porque en ese sentido, Haití es casi como una demostración del sostén neocolonial en la región. Lo hablamos en varias oportunidades, pero también como un espacio así de prueba de los peores experimentos de las derechas. En ese armado, el asesinato del presidente de facto o irregular, Moïse, también tiene un armado que está relacionado con la injerencia extranjera, ¿no? Porque vemos la participación de mercenarios colombianos, 2 estadounidenses, entrenados en los Estados Unidos, y esos mismos países que son los que estarían llevando parte de la investigación sobre el asesinato. Es una muestra, ¿no?, de esta injerencia externa en todos los sentidos.
Sí, totalmente. Y eso es gran parte del sentimiento de indignación que estamos, con el cual estamos ahora, porque es evidente que ese asesinato fue preparado por fuerzas internas del campo político de la extrema derecha, pero también con la participación activa de los grupos de espionaje, de las empresas de seguridad privada de Miami, ¿no? Y muchos de los mercenarios identificados hacían parte de la DEA, hacían parte del ejército colombiano y habían seguido entrenamiento de las fuerzas especiales de Estados Unidos, e incluso de la Escuela de las Américas. Así que es evidente que ese acto no se ha podido hacer sin el aval del establishment de Estados Unidos, y hay que relacionar eso con varios eventos, porque el asesinato se produce el 7 de julio, el 11 de julio tenemos una situación nueva en Cuba, con manifestaciones, disturbios que también están organizados desde fuera, y al mismo tiempo estaba estacionado en las aguas de la República Dominicana un barco de guerra de la Cuarta Flota. Y algunas semanas antes, altos funcionarios del Departamento de Estado habían hecho una gira por el Caribe discutiendo con el gobierno de Guyana, el gobierno de Jamaica, etc. Así que eso hace pensar que no es una coincidencia. Y un elemento, una de las hipótesis es que mucha gente esperaba que después del asesinato de Jovenel Moïse se produciría un brote enorme de violencia en Haití y una situación que exigiría una intervención militar, ¿no? Así que les falló el plan porque la población reaccionó de manera totalmente distinta. Pero eso hace parte de varias agresiones que se están haciendo a nivel de la cuenca del Caribe, con la idea de retomar el control total sobre la cuenca del Caribe, que sabemos que juega un rol muy especial en el proceso de acumulación capitalista y que en ese momento juega un papel determinante en la pugna entre las potencias, ¿no? Y en el proceso de transición hegemónica que estamos viviendo a nivel mundial. Camil, en este camino hay un punto muy dramático de la historia de Haití que tiene que ver con la lógica de injerencia extranjera, que es la MINUSTAH. En ese sentido, me interesaba que si pudieses profundizar y darnos claridad sobre algo que te escuché decir en otro lugar, relacionado con la necesidad que los países que participaron de esta misión, que lejos estuvo de estabilizar, sino más bien estuvo contraer el cólera a Haití, contraer la venta ilegal de armas en Haití, que terminaron transformando la situación en una catástrofe. Entonces me interesaba tu postura con respecto a la necesidad de que existan juzgamientos a los países que participaron de esta misión, generando más catástrofe en Haití de la que había. Sí, es un punto muy importante porque lo que estamos viviendo ahora es en parte el resultado de la gestión de la crisis haitiana desde Estados Unidos, desde las agencias multilaterales. Y en ese sentido es muy importante reflexionar sobre el papel de la MINUSTAH, la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que ocupó militarmente el territorio haitiano de 2004 a 2017, con un saldo, con un balance totalmente negativo. No solamente contribuyó a agravar la crisis estructural, contribuyó al debilitamiento de las instituciones estatales, ¿no? Y durante el periodo de la ocupación aumentó el fenómeno de la violencia, aumentaron la cantidad de pandillas armadas, ¿no? Así que es muy importante que no solamente haya un balance objetivo de esta misión, pero reconocer también la responsabilidad, no solamente de Naciones Unidas y de su secretario general, pero también de los países que han dado la más grande cantidad de tropas, ¿no? Estamos hablando de Argentina, Brasil, Uruguay, Guatemala, Chile, ¿no? Y que han hecho el juego del imperialismo con esa terciarización
de las tareas imperialistas y que han hecho daños muy graves en Haití. Estamos hablando de miles de mujeres violadas, estamos hablando de miles, decenas de miles de niños huérfanos, estamos hablando de la introducción del cólera que mató a entre 30.000 y 40.000 personas, así que daños muy, muy graves y daños también a nivel, digamos, de la psicología social, en términos de difundir la idea que este país no se puede gobernar, etcétera, ¿no? Así que en ese sentido, la responsabilidad de los países latinoamericanos es muy grave, muy importante, y nosotros estamos reclamando no solamente una reflexión sobre esto, pero procesos de reparación, porque son violaciones de derechos básicos del pueblo de Haití, y esos países deberían reconocer su culpa y entrar en un proceso de indemnización, de reparación y aprovechar de este crimen para realmente redefinir las relaciones con Haití, ¿no? Es muy importante una nueva relación con Haití, una nueva integración de Haití dentro de los pueblos latinoamericanos, que sería a la altura del sueño de los fundadores de la nación haitiana, a la altura de su contribución a los procesos independentistas en América Latina y también a la altura de los desafíos que se presentan hoy para el pueblo de Haití. Y en ese sentido, países como Argentina, Brasil, Uruguay pueden hacer contribuciones muy importantes, por ejemplo, en el campo de la alfabetización, en el campo de la reforestación, en el campo de la edificación de los servicios públicos de salud y de educación, ¿no? Que son 4 ejes muy importantes en el proceso de reconstrucción que el pueblo haitiano reclama y lucha por tener el espacio político que le permite definir y construir ese proceso de refundación. En el proceso de refundación, Camil, y con el trabajo que se viene haciendo desde las bases, digo, ¿cuáles son los movimientos? Y eso es un poco la pregunta que también queríamos mantener a lo largo de este espacio. ¿Cuáles son los movimientos del progresismo, desde otras vertientes políticas, que estén planteando esta renovación necesaria dentro de la política en Haití, que se corra de los ejes de la corrupción, de la injerencia externa? Digo, ¿qué es lo que se está movilizando dentro de los sectores populares al día de hoy en Haití? Sí, es muy importante tu pregunta, porque muchas veces la prensa internacional proyecta una visión caricaturesca de Haití, presentando a Haití como un país caótico, sin organizaciones, etcétera. Eso es totalmente falso. Tenemos un tejido social muy dinámico, muy creativo, y que se está manifestando desde muchos años con propuestas, y durante los 3 últimos años hemos tenido un ciclo de movilización admirable, ciclo de movilización que a veces más de 1 millón de personas en la calle y con demandas claves, no solamente demandas contra el gobierno de extrema derecha, contra la dominación imperialista, pero reclamos de cambios fundamentales en términos de la relación. Creo que ahí tuvimos un pequeño cortecito de la comunicación que tenemos con Camil Chalmers, con quien estamos hablando desde Haití. A ver si estamos recuperándolo. Camil, no sé si tú me escuchas ahora bien. Tuvimos un Sí, pequeño ahora corte. sí, Tú ahora hablabas sí. de la movilización en Haití y de cómo los sectores sociales están trabajando ya con esas movilizaciones de hace tiempo, con una movilización muy grande. Sí, en ese sentido tenemos, por ejemplo, las federaciones campesinas. Tenemos 4 federaciones campesinas que están en una plataforma común y que trabajan desde más de 10 años con propuestas, con trabajo concreto en el campo, y que ahora se están oponiendo a una de las decisiones tomadas por el expresidente, que es regalar a Coca-Cola 8.600 hectáreas en el centro del país, una zona estratégica. Y el movimiento feminista también muy fuerte, que ha tenido un impacto fundamental en la vida social colectiva y que también está estructurada y que tiene propuestas, etcétera. Así que esos movimientos se encontraron en un foro que se realizó en septiembre del año pasado y decidieron crear un nuevo instrumento político, que es una innovación política, porque ahí están 5 partidos de izquierda
Sí, ahí creo que hubo un algún problemita con el dispositivo. Vamos a ver si ahí lo logra resolver Camil. Ahí creo que ya está de vuelta con nosotros. Ahí ahora creo que sí, de vuelta podemos escucharte. Sí, Se decidió así que entonces organizar un fundamos nuevo en movimiento político. septiembre del año pasado una plataforma política, un instrumento político nuevo, que es el encuentro de 5 partidos políticos de izquierda y de 7 movimientos sociales de distintos sectores. Y eso se llama ahora el Frente Patriótico Popular. Y el Frente Patriótico Popular estaba en el proceso de concertación con otras fuerzas políticas y sociales para definir una transición política que nosotros llamamos transición de ruptura, transición que puede crear las condiciones para realmente una ruptura con el sistema de dominación actual. Así que es muy importante visibilizar esos esfuerzos, ¿no? Para que realmente podamos construir una solidaridad concreta con esas organizaciones, con los esfuerzos que están haciendo, con los mensajes más importantes que estamos difundiendo. Y a la inversa, tenemos ahora el discurso del imperialismo que está imponiendo su solución, que no es una solución, que es probablemente un proceso que va de nuevo a agravar la crisis durante los próximos meses, porque no van a poder realizar las elecciones planteadas, no van a poder cambiar la constitución como lo quería el expresidente y vamos a seguir con la lucha, pero en un nuevo contexto, en un nuevo momento, donde realmente el asesinato de Jovenel Moïse revela con más fuerza una dimensión fundamental, que es la dimensión de la seguridad y la seguridad ciudadana para todo el mundo en el país, y el proceso de privatización de la seguridad que conocimos durante los últimos años. Y gran parte de la seguridad presidencial estaba a mano de empresas privadas y de empresas privadas extranjeras. Así que es un elemento muy importante y invitamos a que tengamos una vigilancia con esa dimensión para revelar datos escondidos del papel que están jugando esas empresas privadas de seguridad, que radicadas muchas de ellas en Miami y conectadas con procesos de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Camille, me quedan dos preguntas. Entiendo que son temas por ahí para abrir demasiado, pero me quedé con lo que tú dijiste recién en relación a Coca-Cola y estas hectáreas que le darían por parte del gobierno de Haití, como para que detalles un poco de qué se trata. Y por otro lado, los movimientos desde el feminismo. Vemos una revolución de los feminismos y las disidencias muy grande en toda la región, y realmente es interesante saber específicamente qué es lo que está pasando en Haití. Así que esos dos puntos, como para tener también idea. ¿Puedes repetir la primera pregunta? No, la primera parte sobre esta denuncia con respecto a Coca-Cola y estas hectáreas que le regalarían a Coca-Cola para que plante ahí. Uno de los elementos fundamentales de toda la historia de Haití desde la revolución de 1904 es la lucha por la tierra. Y el Estado siempre se ha organizado para que los campesinos no tengan acceso a la tierra que trabajan como propietarios, y porque hubo una lucha entre el Estado conectado con los circuitos comerciales capitalistas que querían producir para el mercado mundial y la voluntad de los antiguos esclavos de utilizar esas tierras para producir alimentos para una economía autocentrada. Así que es una lucha que atraviesa toda la historia de Haití, y el campesinado, la economía campesina, ha sufrido embates y golpes muy duros con la aplicación de los planes neoliberales a partir de 83, que han destruido gran parte del potencial productivo campesino y organizó una dependencia alimentaria muy grave ahora. Estamos importando 82% del consumo de arroz desde Estados Unidos, cuando estábamos autosuficientes en eso en los años 70, 72. Así que esa dependencia organizada es un elemento muy importante de transferencia también de riquezas hacia afuera.
Y en ese sentido, hay una lucha ahora porque el gobierno de Jovenel Moïse durante los últimos años aceleró el proceso de transferencia de las tierras campesinas hacia transnacionales para proyectos de maquilas, para proyectos de agroexportación, para proyectos turísticos y para proyectos mineros. Y en ese sentido, recientemente, Jovenel Moïse decidió regalar 8.600 hectáreas en el país, en una zona estratégica que tiene un potencial enorme de producción alimentaria, y regalar eso a un oligarca haitiano en el contexto de un contrato con Coca-Cola para producir stevia para Coca-Cola. Lo consideramos como un crimen terrible contra la población, y más grave aún es que dentro de ese espacio hay una experiencia de una organización campesina, de una organización feminista que se llama la SOFA, Solidaridad de Mujeres Haitianas, que hace algunos años estaba haciendo una experiencia en 14 hectáreas de construcción de una finca de agroecología dirigida a mujeres campesinas. Y era una experiencia muy linda que había empezado a dar frutos muy interesantes desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista de la defensa de la agroecología y de las propuestas de la agroecología para conquistar la soberanía alimentaria. Así que ahora quieren votar a la SOFA, y SOFA sufrió incluso agresiones físicas de bandas que fueron a esa tierra para agredir a esas mujeres, y nosotros estamos en la lucha para conservar esa experiencia del movimiento social haitiano y para impedir el proceso de expulsión que se está organizando desde Coca-Cola, desde el Estado y desde este oligarca. Es que es una lucha muy importante y muy simbólica, ¿no? Que no solamente representa el proyecto, la lucha alrededor del proyecto económico, ¿no? Y también el hecho que Jovenel Moïse quería acelerar el proceso de regalo de los recursos estratégicos del país a las transnacionales norteamericanas, como lo hizo, por ejemplo, en el campo de la electricidad. Y en Es ese sentido, impresionante. esa experiencia de SOFA es un elemento dentro de los esfuerzos del movimiento feminista haitiano, que está luchando con mucha fuerza desde mucho tiempo, pero que hay un salto cualitativo en términos organizativos después de 86, después de la caída de Duvalier, y hay que subrayar que el movimiento feminista fue a la vanguardia también de la lucha contra las tropas de Estados Unidos desde los años 1915. Y es un movimiento feminista que es muy importante para nosotros. No solamente ha podido conquistar elementos muy importantes desde el punto de vista jurídico, pero también hay que subrayar que en la resistencia del campesinado haitiano, el trabajo de las mujeres es fundamental. El trabajo de las mujeres en la producción agrícola, el trabajo de las mujeres en los circuitos comerciales de la economía social solidaria son fundamentales, y nosotros estamos luchando para realmente no solamente reconocer esa contribución enorme de las mujeres, pero también que sean parte del meollo fundamental de los procesos alternativos. Es increíble, Camil, lo que nos estás contando, porque cómo se entrelazan las temáticas relacionadas con las lógicas más opresivas, y cómo en este relato que nos hiciste del campesinado, del trabajo de estos movimientos feministas, de la entrega por parte del Estado a los privados, se entienden muchísimas cosas, no solo de lo que sucede en Haití, sino también en otras partes del mundo. Camil Chalmers, realmente es un placer, como siempre, hablar contigo y tener la posibilidad de tener de primera mano lo que sucede en Haití, entender en profundidad la necesidad de cómo ese pueblo está trabajando para salir de estas lógicas injerencistas extranjeras. Así que gracias por este encuentro, y ojalá nos volvamos a ver muy pronto para seguir hablando de Haití, porque Haití no está solo. Haití nos preocupa y nos parece un lugar fundamental para pensar América Latina y el Caribe.